Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Noche del Misterio. Les saludamos como siempre, yo desde la ciudad de La Serena y bueno, mis amigos, colegas están en diferentes ciudades que vamos a ir saludándolos. Este es un programa especial, es uno de esos programas que se guardan con mucho cariño porque hace tiempo que queríamos tenerlo en nuestro programa, hace tiempo que queríamos compartir con él. Me refiero a Javier Sierra, a quien le doy la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está, Javier? Gracias por estar ahí y compartir con nosotros. ¿Qué tal? Es un placer. La ciudad de Madrid, en esta zona, no nos dejan salir de la ciudad, no nos dejan tampoco recibir gente de fuera. Estamos peleando contra el coronavirus como en todas partes del mundo, pero aún así tenemos esta tecnología que es capaz de atravesar océanos. Así que encantadísimo de compartir este tiempo con todos vosotros. Yo decía, ¿cómo hacemos para presentar a Javier Sierra, contar todo lo que ha hecho? Nos va a tomar todo el programa contando solamente las cosas que ha hecho, pero voy a resumirlo en cofundador de la revista Año Cero, director de la revista Más Allá, director de diferentes espacios radiales, televisivos, ha escrito innumerables libros que los vamos a ir conversando, los vamos a ir viendo, y bueno, investigador del misterio, investigador del fenómeno ovni desde muy joven. Yo tengo la duda si es que de los 9 o los 12, pero ahí nos va a ir contando Javier Sierra todo su paso por el mundo del misterio. Voy a saludar a Jaime Tamayo también, que está desde Santiago. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido al programa. Hola Cristian, gracias por la invitación y por supuesto un gran saludo a nuestro querido amigo Javier. Un gusto siempre conversar con él. A Roy también ahí en los controles, así que va a ser un programa bastante entretenido para hablar un poco de este gran personaje que es Javier Sierra. Gracias, Jaime. Bueno, Roy Derich, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, es un tremendo honor, Javier. ¿Eh? No te conocía, pero obviamente conozco tu carrera y he leído mucho material. Es impresionante, así que estoy súper emocionado de lo que vamos a conversar hoy día. Una gran oportunidad. Un abrazo para todos. Gracias, Roy. Oye, Javier, bueno, partamos contándole a nuestros amigos, nuestros auditores, la gente que sigue nuestro programa, de diferentes partes del mundo también, ¿cómo ha sido este confinamiento de Javier Sierra? ¿Cómo han sido estos meses en los cuales hemos estado todo el mundo luchando contra este virus? ¿Cómo ha sido tu paso por este confinamiento? Bueno, en España el confinamiento se hizo patente el 14 de marzo, que fue la fecha en la que se decretó lo que aquí llaman el estado de alarma y lo que hizo que el gobierno cerrase prácticamente a cal y canto el país, ¿no? No podíamos salir de nuestras ciudades, no podíamos salir ni siquiera de nuestros barrios, teníamos solamente permiso para una vez al día poder ir al supermercado o a la farmacia o, en fin, atender este tipo de cuestiones. Los colegios se cerraron también, los colegios de los niños, y no podíamos ir al trabajo, ¿no? Y todo esto nos sorprendió, pues, en fin, prácticamente de la noche a la mañana, aunque ya algunos veníamos intuyendo que la cuestión iba a ser grave, ¿no? Porque veíamos las noticias que venían desde China desde primeros de año, de 2020, y todo eso auguraba, e incluso en algunas intervenciones, lo comentamos muchos de nosotros en medios de comunicación, auguraba un momento difícil, ¿no? para todo el mundo. El confinamiento se extendió mucho tiempo, se extendió hasta junio. De hecho, no se volvió a abrir la actividad comercial con cierta normalidad hasta el día 22 de junio, si no recuerdo mal. Y el verano ha sido un verano de prudencia, el verano de acá, ¿no? Del hemisferio norte, un verano de prudencia, de ir en fin, con cuidado, pero aún así se ha dado más libertad de movimientos a todo el mundo. Hasta que ha llegado el inicio del otoño, que es donde nos encontramos ahora, ¿no? En Europa. Y los casos han empezado otra vez a multiplicarse, se están volviendo a dar confinamientos ya más selectivos. La ciudad de Madrid es uno de los lugares que forma parte de ese confinamiento, pero no es un confinamiento total, no se cierra todo el país, ¿no?
La gente puede ir a trabajar, puede ir al colegio, en fin, si tiene una justificación puede moverse entre ciudades, si tiene un salvoconducto, casi como en la Edad Media, ¿no? Cuando uno tenía que ir de un castillo a otro en tiempos de los templarios, ¿no? Y con esa atmósfera es con la que nos despertamos cada día acá en Europa, ¿no? Sin saber muy bien qué es lo que va a pasar, viendo cómo la economía cae, viendo cómo sectores como el de la cultura, que es al que yo estoy más adscrito por mi faceta como escritor, se desenvuelven con dificultad, ¿no? Las presentaciones de libros, los congresos, todo eso está a medio gas, aunque no están cancelados. Y bueno, digamos que tenemos la mirada puesta en el futuro, esperando que esto de alguna manera se enderece, como ha ocurrido siempre, por otra parte, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Todas las pandemias que hemos vivido desde hace 10.000 años hasta ahora han terminado disolviéndose con el tiempo y permitiendo que una parte de la humanidad superviviente, pues continúe su camino, ¿no? Claro. Y bueno, y dentro de esto yo leía que tú estabas trabajando, entiendo, en 2 libros, que era tu programación, digamos. Pero esto de la pandemia cambió completamente esa programación y nace este nuevo libro, que es un mensaje y que se ha convertido en un libro muy, muy comentado, justamente a raíz de que tiene que ver su origen de esta novela tiene que ver justamente con esta pandemia. Cuéntanos un poco cómo nace la idea de publicar este libro y escribir sobre esta historia. Pues fíjate, es una historia curiosa porque los escritores, cuando nos tenemos que enfrentar a un proyecto literario, lo primero que tenemos que buscar es un periodo de confinamiento, ¿no? Tenemos que buscar aislarnos del mundanal ruido, encerrarnos en nuestra casa, en nuestro estudio y ponernos a trabajar, en fin, sin saber lo que ocurre fuera de nuestras paredes, ¿no? Y yo pensé que el confinamiento del mes de marzo me iba a dar la oportunidad de concentrarme en 2 proyectos de libros que tenía sobre la mesa. Pero a medida que iban avanzando las noticias, a medida que se iba haciendo patente el desastre, ¿no? Lo que estaba ocurriendo a todos los niveles, cómo esta situación de la pandemia, digamos que nos afectaba medularmente. Bueno, pues a medida que todo esto iba avanzando, me di cuenta de que no podía avanzar con esos proyectos de libros y que tenía que cambiar el rumbo, ¿no? Que tenía que escribir algo que de alguna manera reflejara lo que yo creía que estaba ocurriendo, que es un cambio histórico, totalmente histórico en nuestra civilización. Y me puse a reunir notas y recuerdos y conceptos y enseguida brotó un libro, ¿no? Un libro que es en clave de novela, en clave de relato, una carta que envía una mujer madura a su sobrina de 18 años, ambas son griegas, una vive en Atenas, la otra vive en la isla de Creta, y la mujer mayor le explica a la joven que ella ha pasado ya por muchas pandemias y le explica lo que ha aprendido de ellas. Y ese es el relato que empieza a brotar en mi ordenador, ¿no? De repente se convierte en un texto que crece a toda velocidad, en el que se mezclan muchas de mis teorías sobre el origen de la vida, ¿no? De dónde viene la vida, cómo se origina en el planeta Tierra, de dónde vienen las enfermedades, la posibilidad, según algunos premios Nobel, de que tanto la vida como los patógenos, como los virus y bacterias, sean en realidad de origen extraterrestre. Todo eso empieza a flotar en mi cabeza y empieza a encajar como un puzzle increíble, maravilloso, en este relato que es el mensaje de Pandora. Y la verdad es que los primeros sorprendidos de este libro fueron mis editores, que no sabían nada de su existencia, que recibieron el manuscrito en pleno confinamiento y que decidieron imprimirlo y editarlo, en fin, a gran velocidad, porque veían que era un libro que podía ser no solo oportuno, sino necesario en este momento, porque de alguna manera pone en contexto histórico todo esto que estamos viviendo y nos da esperanza. Sobre todo es un libro que creo que transmite mucha esperanza respecto a nuestro futuro como especie. Claro, tú por ahí te leía y decían algunas preguntas en algunas de las tantas entrevistas que te han hecho por este libro.
¿Cómo crees tú que vamos a salir de este confinamiento? ¿Vamos a ser mejores? ¿Cómo, cómo, cómo ves tú la humanidad a partir de justamente esto? Porque no es la primera vez que pasamos por esto. Quizás esto ha sido lo más grave. Ahora tenemos herramientas como para poder quizás salir adelante. ¿Cómo lo has visto tú y cómo crees que va a ser esta salida del confinamiento? Pues fíjate, yo para responder a esa pregunta necesariamente tengo que acudir a lo que ha ocurrido en otras pandemias, ¿no? A las respuestas que nos da la historia. Por ejemplo, en 1918, cuando superamos la pandemia de la mal llamada gripe española, que duró 2 años, entre 1918 y 1920, lo que se produjo fue un cambio radical en la concepción de la salud a nivel público, ¿no? Hasta ese momento, todo lo relacionado con las enfermedades se consideraba algo del ámbito privado, no del ámbito público, algo que afectaba a los individuos y no a la sociedad. Tanto es así que incluso los escritores de aquel tiempo, como, no sé, John Dos Passos, Steinbeck o Hemingway, no llegaron a escribir ni un solo párrafo, ni una sola página sobre la gripe española de 1918. Simplemente la ignoraron, ¿no? Como si no hubiera existido, como si aquello fuera algo casi a olvidar y del ámbito particular de cada uno. Lo que ocurrió después fue que nos dimos cuenta de que las enfermedades, y especialmente este tipo de enfermedades pandémicas, son de interés social. Creamos los sistemas públicos de salud en todo el mundo, que son los que nos han defendido en esta situación y que han hecho que la mortandad sea mucho menor que la de aquella de hace 100 años. Pero también hubo otras transformaciones, ¿no? Por ejemplo, esta pasión que nosotros tenemos en todo el planeta por el fútbol, ¿no? Esto nace con la gripe española de 1918. En 1918, por ejemplo, en España, el fútbol lo practicaban 4 ingleses que trabajaban en las minas del sur de la península ibérica, en las minas de Río Tinto, y era un deporte de minorías, ¿no? Pero a raíz de la pandemia surgió la necesidad de desarrollar deportes que mantuvieran el cuerpo sano de todos nosotros, ¿no? Y se fijaron en el fútbol. Y hasta el rey de España entonces, Alfonso XIII, se fijó en el fútbol y dio el título de Real a muchos clubes de fútbol, entre ellos el Real Madrid, que se convirtió en el centro, ¿no?, de las pasiones de todo el siglo XX. Fue por culpa de la gripe española. Yo entiendo que esta nueva, entre comillas, gripe, esta COVID-19, va a traer también importantes transformaciones sociales. Algunas las vamos a ver pronto, ¿no? Yo creo que los sistemas de salud van a sufrir un cambio, van a sufrir una reestructura para atendernos con mayor velocidad. Esto es necesario, es algo que tenemos que hacer. Pero, por ejemplo, otro sector que se va a ver muy afectado es el del trabajo, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías, lo estamos viendo ya en toda Europa, cada vez hay más gente que se está planteando el teletrabajar, el poder trabajar desde sus casas. Eso tiene una repercusión directa, por ejemplo, en los atascos de tráfico, ¿no?, en las entradas de las grandes ciudades y en la contaminación de las grandes ciudades. Habrá menos desplazamientos por el tema laboral. Hará que muchas personas dejen las grandes ciudades como lugares para vivir y busquen otro tipo de poblaciones medianas o pequeñas, incluso pueblos, donde la calidad de vida es mejor, donde los precios son más baratos y donde, gracias a una red ancha, a una banda ancha de Internet, no solamente ellos podrán trabajar, sino que también sus hijos podrán matricularse en universidades y estudiar sin ningún problema. Luego, yo creo que va a haber una migración en la próxima década inversa a la que hemos visto hasta ahora. La migración en el último siglo ha sido, como sabemos todos, del campo a la ciudad. Pero ahora puede haber una migración inversa de la ciudad al campo. Y eso va a ser interesante, ¿no? Porque probablemente nos va a hacer más resistente y el como objetivo primordial las grandes urbes. Por lo tanto, yo sí vaticino que en los próximos años va a haber importantes cambios, importantes transformaciones y algunas de ellas, en fin, no las podemos ni imaginar, ¿no?
Javier, una consulta respecto a ese último punto que estás hablando, me parece súper interesante. En cuanto a la evolución de lo que va a ser el comportamiento social. Acá en Chile hace muy poco se están inaugurando, por ejemplo, las licitaciones para lo que es el 5G y todo lo que tiene que ver con las mayores bandas de Internet. ¿Crees tú que esta pandemia va a acelerar este fenómeno y lo va a mantener? ¿O es solamente un fenómeno que podemos focalizar a lo que está pasando hoy día en torno al COVID? Bueno, esta pandemia ha coincidido con este momento de expansión tecnológica impresionante en todo el planeta, ¿no? El acceso a Internet ya se ha convertido en una primera necesidad, en algo en fin, requerimos todos, ¿no? Porque no es solamente el acceso a páginas web, es también el acceso a servicios esenciales y muy probablemente incluso los servicios médicos del futuro, las consultas con nuestros doctores se van a hacer también a través de nuestros dispositivos electrónicos, ¿no? Pero para eso necesitamos una Internet de alta capacidad que llegue a todas partes. Y fíjate, puede que sea a través de la fibra óptica, aunque yo creo que esto va a quedar desfasado en muy poco tiempo. Ahora es un Internet Wi-Fi que van a suministrar, por ejemplo, los satélites, las redes satélites que está lanzando Elon Musk, ¿no? En estos meses y que planea tener terminada para principios del año que viene, de 2021. Ese proyecto que se llama Starlink y que tiene el objetivo de poner un tren de satélites que dé servicio de Internet a todos los rincones del planeta 24 horas al día. Este proyecto va a hacer que en cualquier punto, no importa lo remoto que sea, de Chile o de África o de Europa o de Australia, uno pueda tener acceso a la banda ancha. Y eso lo va a cambiar todo, ¿no? Evidentemente, cuando se habla de cambios, se habla también de reticencia a los cambios. Hay gente que es reticente a los cambios de manera natural. Cuando echamos la vista atrás y miramos lo que ocurrió con la llegada de la luz eléctrica a las ciudades, ¿no? Esto ocurre hace 100 años, hace un siglo. Las calles se iluminaban con farolas de gas, ¿no? Hace 100 años y poco más. Y cuando llega la energía eléctrica, la luz eléctrica a los hogares, mucha gente vaticinaba catástrofes sin fin. Hay que consultar las hemerotecas de los periódicos. Se vaticinaba un número ingente de muertes por electrocución, ¿no? Bueno, nada de eso ocurrió. Yo creo que con el 5G está pasando también un poco esto, ¿no? El cambio que va a traer es tan grande que evidentemente están los apocalípticos del 5G que piensan que nos va a traer cambios de todo tipo. Yo creo que los va a traer, pero no van a ser nocivos para el ser humano. Seremos capaces de manejarlos y en fin, y de adaptarnos a ello, porque necesitamos realmente ese 5G. Oye, Javier, ahora te quiero invitar a que hagamos un repaso por lo que ha sido este mundo del misterio para Javier Sierra, como parte, digamos, también de tu acercamiento al fenómeno OVNI. Y te pongo esta imagen, porque esto muestra, digamos, y quiero que nos cuentes un poco cómo nace este interés por el fenómeno OVNI y la relación que tiene esta portada en particular. Bueno, es casi una radiografía perfecta de una época de mi vida, ¿no? De mi infancia. Yo nací en la capital de provincia más pequeña de España, ¿no? Que es Teruel. Teruel es una ciudad, pero es una ciudad de 30.000 habitantes, es decir, es una ciudad muy pequeña, ¿no? Y en esa ciudad, un niño inquieto como yo encontró enseguida su camino para mostrar en fin, sus preocupaciones y sus inquietudes a los demás, ¿no? Con 8 o 9 años empecé a escribir, me gustaba mucho escribir relatos, imaginar historias, eran historias, en fin, como buen niño de los años 80, historias de los extraterrestres, de los fantasmas. Es la época de los grandes estrenos cinematográficos como E.T., como los Goonies, en fin, toda esta saga de películas, ¿no? que hablaban de lo sobrenatural o que nos conectaban con lo sobrenatural.
Y yo un niño de tiempo y por lo tanto me dejo llevar por esa circunstancia. Y recuerdo perfectamente el día en el que me encontré con ese libro que tenéis en imagen, ¿no? Ese libro para niños sobre ovnis. Formaba parte de una colección que se llamaba Todo sobre fantasmas, todo sobre monstruos y todo sobre ovni, ¿no? Y en ese todo sobre ovni yo me quedé absolutamente prendado de las historias que me contaban, ¿no? Historias que hoy son comunes para los aficionados al misterio. La historia de Kenneth Arnold, la historia de Roswell, la historia de los humanoides tiroteados en Kelly Hopkinsville en los años 50. En fin, todos los clásicos están ahí metidos. El proyecto Libro Azul. Todo eso a mí me tocó directamente, me fascinó y de alguna manera se instaló en mi cabeza, ¿no? Con 13, 14 años, ya entrando en la adolescencia, que quise saber más y descubrí para mi sorpresa que eso que estaba en una colección de libros infantiles había generado una inmensa literatura, ¿no? Una bibliografía tremenda, ¿no? Y me puse a leer todo lo que cayó en mis manos. Y entre esos libros cayeron varios de Antonio Rivera, que es un poco el padre de la divulgación del misterio de los ovnis en España. Y con 14 años le mandé una carta, ¿no? Una carta en la que le explicaba que era un niño interesado en estas cuestiones y le preguntaba qué debería hacer, qué debería estudiar para convertirme en alguien como él de mayor, ¿no? Bueno, Antonio Rivera respondió a esa carta de aquel niño de 14 años. Me dijo que para ser alguien de provecho en el mundo de la ufología, lo primero que tenía que hacer era aprender inglés. Aquello fue un shock, ¿no? No me pedía que estudiara, no sé, ingeniería espacial o astrofísica. Me decía que tenía que estudiar inglés. Y me lo decía porque, lo justificaba, porque decía que en inglés estaba la mejor bibliografía de estos temas y que con ese conocimiento del idioma podría directamente comprender muchas de las cosas que a mí me ocupaban, ¿no? Y me preocupaban. Y me puse a estudiar inglés, desde luego. Aquello marcó mucho mi vida. En aquellos años yo ya empecé a hacer radio en aquella ciudad pequeña, en Teruel. Tenía un programa los sábados por la mañana como niño y en ese programa ya empecé a hablar de misterios, empecé a compartir en fin, con mis compañeros de la misma edad mis preocupaciones y ya descubrí mi vocación. Mi vocación era estudiar estas cosas, contar estas cosas, pensar y escribir sobre estas cosas. Y ahí nació todo, ¿no? De esa manera tan natural, en un ambiente, en una época, los 80, vosotros lo recordáis bien, en la que el tema extraterrestre, el tema de la vida en otros mundos, estaba en el aire, ¿no? Y estaba en el aire desde que el hombre puso el pie en la luna a finales de la década de los 60 y eso se extendió, desde luego, durante todos los 70, los 80 y buena parte de los 90. Claro. Te dejé esta imagen puesta porque, claro, es una de las notas que estaba en este libro, pero después, si no me equivoco, en el año 2017 parece, o antes, no me recuerdo bien, tú estuviste ahí en el lugar y pudiste... Sí, 2017, sí. Sí. Entonces quiero que me contara un poco cómo vas de alguna forma cerrando esas historias que de alguna forma de niño las leíste y que después de grande pudiste ir al lugar a hablar con los testigos o con la gente que queda, digamos, en esos lugares de estos sucesos. Bueno, eso formaba parte de un proyecto que todavía está en marcha, seguimos preparando nuevos capítulos, de una serie de televisión que se llama Otros Mundos, que en España emite Movistar y algunos de estos capítulos se pueden encontrar por YouTube, ¿no? Es una serie muy particular porque cuento precisamente la historia de un niño de Teruel, de mi ciudad natal, es mi historia, cómo se va fascinando con estas cosas de pequeño y cómo de mayor se acerca a ellas y las investiga, ¿no? Y contrapone lo que él tenía en su cabeza, en su imaginación cuando era niño y lo que de alguna manera encuentra cuando de adulto se enfrenta a esas situaciones. Y fruto de esa serie, es verdad que en 2017
acudo al lugar donde se vieron estos extraterrestres, ¿no? Los extraterrestres de Kelly Hopkinsville. Lo hago por una razón muy particular, Cristian, y es que el 21 de agosto de 2017 se produjo un eclipse total de sol sobre los Estados Unidos. Y la NASA, cuando dio las coordenadas del eclipse y toda la información del eclipse, dijo que el punto del continente norteamericano donde se iba a ver durante más tiempo el eclipse, el punto de mayor oscuridad, de mayor penumbra, iba a ser un pueblo en medio de Kentucky que se llamaba Hopkinsville, que fue justo el lugar donde el 21 de agosto de 1955 descendieron estos extraterrestres. Es decir, el caso de Kelly Hopkinsville se produjo un 21 de agosto de 1955 y que el 21 de agosto, pero de 2017, un eclipse total de sol iba a tener como escenario fundamental ese mismo pueblo. Bueno, yo creí que aquello no podía ser una casualidad, aquello era un elemento cósmico demasiado coincidente y me organicé para ir a filmar allí. Yo no sé si puedes, Cristian, retroceder a la imagen anterior, a la del libro, a la que hemos visto antes, porque te quiero mostrar una cosa que a mí me dejó la piel de gallina. Mira, fíjate, si prestas atención a la portada, verás que debajo de la palabra ovni se ve la cara de uno de esos extraterrestres, de Hopkinsville. ¿Lo ves, no? Exacto. Sí, y sí, al sí. lado lo que se ve es un eclipse. Exacto. Es un eclipse de sol, ¿no? O de luna. Exacto. Bueno, el hecho de que en el libro mío de la infancia coincidieran Hopkinsville y una imagen de un eclipse, me pareció ya que era una señal inequívoca de que debía ir a ese lugar, ¿no? Bueno, viajé a Hopkinsville, a Kentucky, encontré a los descendientes de aquella familia que esa noche de agosto se liaron a tiros contra unas criaturas que asediaron su casa y que nunca supieron lo que eran. Me contaron la historia de una manera muy vívida, muy, en fin, muy impactante, porque quizás sea el relato que ha vertebrado toda su familia durante estas últimas generaciones, ¿no? Y decidí reconstruirla, esa historia, ese episodio, cinematográficamente, ¿no? Que es lo que se puede ver en ese capítulo de Otros Mundos. Te diré que la cabaña, por ejemplo, en la que rodamos, la construimos expresamente para el rodaje, siguiendo los planos que levantó el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea, ¿no? Los militares norteamericanos estudiaron aquel caso a conciencia, hicieron unos planos de la casa y yo los seguí para reconstruir el set de rodaje. Hasta los pequeños detalles de esa reconstrucción salen de los informes de aquellos días, ¿no? Bueno, la familia estaba verdaderamente impactada con el trabajo que había hecho ese equipo de cine español sobre el caso, un caso que había sido reconstruido en muchos programas de televisión en Estados Unidos, que incluso inspiró a Steven Spielberg, cuando Steven Spielberg manejó el primer guión de E.T., el extraterrestre. Lo que tenía encima de la mesa era una propuesta para reconstruir el caso de Kelly Hopkinsville, ¿no? Pero lo arrinconó porque le parecía una historia de demasiado terror y él quería hacer una cosa más ligera, más para todos los públicos, y cambió el guión. Pero este es un caso, uno de esos casos que está en el imaginario colectivo del fenómeno OVNI y desde luego, en fin, yo me di la satisfacción de poder conectar con el lugar y de poder reconstruirlo de esta manera. Ahí acerté, ¿no? Lo que el niño imaginaba era menos que lo que el adulto se encontró. En otras ocasiones no ha sido así, Cristian. En otras ocasiones, y lo muestro también en esa serie de Otros Mundos, lo que el niño imaginaba era mucho más que lo que había, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que la serie empieza con un cráneo de hace 5.000 años en un museo en Cataluña que tiene un agujero perfecto en la frente, que es un agujero de bala. Bueno, Antonio Rivera publicó en la revista Mundo Desconocido una portada con un título muy sugerente que fue lo que a mí me impactó. Decía, ¿quién disparaba balas en la prehistoria? Y yo me fui al lugar donde se conserva todavía ese cráneo con ese agujero perfecto. Pedí que me dieran los restos para poderlos llevar a un escáner de alta resolución y poderles hacer un TAC.
y poner esos datos en manos de un forense para que dictaminara si efectivamente eso era un agujero de bala o era otra cosa. Y el forense terminó concluyendo, por la información científica obtenida con ese escáner de alta resolución, que ese agujero no lo produjo un agujero de bala, no lo produjo una bala. Lo produjo una sinusitis de hace 5.000 años que debió ser dolorosísima para, en fin, para la dueña de aquel cráneo, porque era una mujer anciana, ¿no? Bueno, pues todo eso a mí me ha enseñado muchas cosas y me lleva a una moraleja que no me resisto a compartir con vosotros, ¿no? Y es que ese niño que empezó fascinado por el fenómeno OVNI, gracias al fenómeno OVNI, ha tenido la oportunidad de aprender muchas cosas. He tenido que aprender de medicina, he tenido que aprender de astronomía, he tenido que aprender de aeronáutica, he tenido que estudiar sobre historia, mitología, religiones comparadas. Todo eso converge en el fenómeno OVNI y yo creo que todos los que bebimos de esta fascinación en aquellos años hemos desarrollado una clase de cultura especial, ¿no? Porque nos hemos visto obligados a recurrir a muchas fuentes para tratar de resolver el que todavía hoy es un gran misterio, que es el misterio de los objetos voladores no identificados. Sí, bueno, yo te decía, bueno, todos partimos, y quienes estamos acá, Jaime Tamayo y muchos de nosotros, partimos, igual que tú, haciendo este tipo de boletines. Por ahí habían varias cosas interesantes, porque además de los boletines, además de los programas de radio, tú comenzaste a enviar cartas a diferentes personas, digamos, dentro de eso, no sé, a Felipe González, que era el presidente del gobierno español en ese entonces, también a la NASA, y de la NASA tuviste una respuesta también. Cuéntanos un poco cómo fue estos inicios y qué tan difícil era mantener estos boletines y a quién se los entregaba, quiénes eran los lectores de estos boletines que tú hacías en esos años. Pues mira, ahí también se produce una de esas, casi te diría que carambolas cósmicas, ¿no? de la vida. Mi padre trabajaba en esos años como cartero, ¿no? Él repartía cartas en Teruel y llevaba todo el barrio del centro de la ciudad. Y por lo tanto yo crecí rodeado de correspondencia y de sellos y acudía con él muchos sábados que no tenía colegio a ayudarle, ¿no? en el reparto y bueno, aquello me fascinó, ¿no? Me fascinaba la idea de poder escribir a alguien y que al cabo de un tiempo te respondiera y te diera la información que querías. Pero por otro lado, mi madre trabajaba en el Ministerio de Hacienda, ¿no? en España y a veces también los sábados por la mañana tenía que ir a trabajar y no sabía qué hacer con sus hijos, ¿no? Y muchas veces yo me iba con ella y mi hermano se iba con mi padre, en fin, nos turnábamos. Y cuando yo iba a la oficina de mi madre, tenía a mi alcance en los años 80 fotocopiadoras, máquinas de escribir, eh, esta tinta blanca para borrar los errores, que es el Tipex, ¿no? Sí. Lo tenía todo a mi alcance. Y para un niño era, en fin, el universo perfecto en el que jugar, ¿no? Bueno, pues lo que hice es combinar eso con mi pasión por los ovnis, ¿no? De repente se me ocurrió la idea de fundar un boletín, una revista, ¿no? Que hacía con mis medios, que fotocopiaba en la oficina de mi madre, en las ocasiones que tenía la oportunidad de ir allí, hacía 30 ejemplares y que después mandaba a través de mi padre. Como mi padre trabajaba en correos, podía franquear gratis las cartas y podía mandarlas a todo el mundo, ¿no? Eso me llevó a ser cada vez más osado, ¿no? En a quién le mandaba las cartas, ¿no? Y los boletines. Los boletines empecé a enviárselos a Antonio Rivera, por supuesto, pero también a JJ Benítez, pero también se lo enviaba a Eric von Daniken en Suiza. Empecé a mandarlos también a Jen Phillips, por ejemplo, que era el fundador de la Ancient Astronaut Society en los Estados Unidos, un poco la predecesora de Giorgio Tsoukalos, que ahora se ve en Ancient Aliens, ¿no? En fin, empecé a cartearme con toda esta gente con mis 14, 15, 16 años de edad, ¿no? Y en ese tiempo empecé a escribir cartas un poco más serias a, digamos, a gente que creía que tenía respuestas para el fenómeno OVNI.
mandé, como tú dices, una carta al presidente del gobierno entonces, Felipe González, preguntándole si España tenía archivos secretos sobre los objetos voladores no identificados. No me respondió el presidente, pero sí su secretario, Roberto Dorado, me envió una carta explicándome que España tenía secretos sobre el tema OVNI que estaban en poder del Ejército del Aire y que esos archivos no estaban desclasificados. Me dio esa información, ¿no? También escribí a la NASA, como tú dices, preguntándoles por el tema OVNI, y ahí la respuesta fue más interesante. No era el primer niño que escribía a la NASA preguntándole por los OVNIs. Debían recibir 100 cartas al mes de niños preguntándole por los extraterrestres, ¿no? Y la NASA tenía ya una respuesta estereotipada, ¿no? Ya prefigurada, tenía una hoja que enviaba a esos niños como respuesta, donde decía que los ovnis no eran asunto de la NASA, sino de la Fuerza Aérea. Y aprovechaba para enviarte una serie de fotografías pues, de las misiones espaciales, de los planetas del sistema solar, en fin, una información de, digamos, casi de propaganda o de divulgación que para un niño de 14 años o 15 era un auténtico tesoro, ¿no? También escribí, por ejemplo, en aquellos años al Specola Vaticana, es el observatorio astronómico que tienen los jesuitas en el Vaticano, preguntándoles si ellos se habían planteado qué pasaría si se descubriera vida extraterrestre ahí fuera. Y también me respondieron, ¿no? Bueno, todas esas cartas, esa correspondencia, yo la iba reproduciendo en cada nuevo número de mi boletín ovniológico, ¿no? Y la iba compartiendo con la gente que recibía el boletín de manera periódica. El boletín me sirvió para intercambiar materiales con muchos otros boletines, ¿no? Y revistas que se hacían en todo el mundo. Y era un poco el equivalente a nuestras modernas páginas web, ¿no? O nuestros blogs. No existía Internet, ni imaginábamos que un día podíamos tener una herramienta como esta. Y esa era la forma de estar en contacto permanentemente con gente de todas las latitudes. Tú decías, disculpa, tú decías que esto de las casualidades, tú creías que no existía, digamos. Sí. Y yo te quería mostrar justamente algo que tiene que ver con eso, así que puedo dar con la imagen correcta, y que tiene que ver un poco con lo que es bueno, ahí hay algunas imágenes que fui rescatando de todos estos años, digamos, de investigación, de años que tú empezaste a conocer a diferentes investigadores que hoy forman parte también de todo el ambiente ufológico o del misterio en España. Josep Pijarro, bueno, todos ellos. Y a esto quería llegar, porque tú decías siempre que las casualidades no existen. Y tú naciste, tú lo decías, en Teruel, y el escudo de Teruel es muy especial y tiene que ver justamente con una leyenda del siglo XII. Cuéntanos un poco lo que estamos viendo acá y qué es lo que tenemos qué es lo llamativo de este escudo de la ciudad donde tú naciste. Bueno, mi ciudad es una ciudad histórica, es una ciudad que se fundó en la Edad Media, es una ciudad que tiene murallas, que tiene torres de hace 8 siglos, torres de ladrillo de hace 8 siglos. Es una ciudad que tiene un casco histórico muy bonito y que está llena en todas partes del escudo de la ciudad. El escudo de la ciudad, el símbolo de la ciudad, es ese que estamos viendo ahí, ¿no? Es un toro con una estrella encima. Y yo siempre me pregunté de dónde venía ese escudo, ese emblema, ¿no? Podía imaginar que toro tenía que ver con Teruel, con el nombre, y que quizá era una especie de jeroglífico que había que leer de alguna forma, ¿no? Pero un día me contaron la historia, ¿no? Y la historia me fascinó y me dejó muy perplejo. La historia nos remite a finales del siglo XII, a 1171, cuando las tropas de Alfonso II de Aragón quieren reconquistar a los musulmanes que están en el área una muela, una montaña, la atacan, pero la atacan en el momento en el que
un prodigio se manifiesta ante ellos. El prodigio es que la noche previa al combate observan un toro caminando por el borde de esa colina, de esa montaña, y una estrella muy luminosa, muy rara, se mueve despacio encima del toro, ¿no? Bueno, en 1171 no había satélites de comunicaciones, no estaban los satélites Starlink de Elon Musk, no había nada que se pudiera mover en el cielo de la manera que es descrita en las crónicas. Literalmente, aquello era un objeto volador no identificado, una estrella errante que se desplaza al mismo ritmo que aquel toro, ¿no? Y que los soldados interpretan como un prodigio, una señal sobrenatural, una señal divina de que van a vencer, ¿no? Y aquello les da la victoria, les da el coraje para la victoria y convierten al toro y la estrella que habían visto la noche previa al combate en el símbolo de la ciudad. Bueno, es verdad que yo no creo en las casualidades porque de alguna manera había ido a nacer en una ciudad cuyo escudo tenía un ovni, ¿no? Ahí representado. Por eso siempre juego con ese elemento que todavía hoy me sigue fascinando, claro. Increíble. Y bueno, y tú lo decías también, la imagen de Antonio Rivera para muchos de los investigadores españoles fue clave. Y bueno, en el caso tuyo también lo fue. Eh, ¿Cómo analizas tú ese trabajo que pudieron hacer ustedes, que tuvieron la suerte de poder tenerlo cerca, de poder compartir en muchas ocasiones con él, como en esta fotografía que ahí aparecen varios, Enrique de Vicente, Josep Pijarro aparece acá abajo, Próspera Muñoz también está por ahí, y apareces tú Exacto. ¿cómo fue esa oportunidad que tuvieron ustedes de poder compartir con él? Bueno, Rivera era una persona excepcional, ¿no? Se cumplen este año precisamente 100 años de su nacimiento, un siglo de su nacimiento. Él nace en 1920 en Barcelona y digamos que fue durante toda su vida un niño grande, ¿no? Alguien que presumía de una curiosidad inagotable y que le llevó a hacer cosas extraordinarias, ¿no? Entre otras, hizo algo que lo vincula con Chile, precisamente, ¿no? Él dirigió una expedición científica a la isla de Pascua en 1975 para tratar de encontrar moáis sumergidos en el perímetro costero de la isla. Él era buceador y bueno, escribió un libro sobre la cuestión que se tituló Operación Rapa Nui, ¿no? Digamos, recordando todo aquel viaje. Pero también tenía intereses en astronomía, en ufología, en historia, era escritor, era poeta, escribió teatro, en fin, era un personaje muy poliédrico, muy fascinante, ¿no? Y sobre todo, muy abierto siempre al contacto con las nuevas generaciones. Aquella carta que él me mandó con mis 14 años, en la que me invitaba a aprender inglés, fue solo la primera. La siguiente carta vino acompañada de un libro. Recuerdo perfectamente que me envió una edición de OVNIs en Iberoamérica y España, que por supuesto me bebí de un tirón aquellas navidades en las que él me lo mandó. Y al cabo de un tiempo me telefoneó. Estamos hablando de mediados de los 80, donde una llamada telefónica entre una ciudad y otra era un asunto serio, ¿no? Era una conferencia, como decíamos en España, algo caro, ¿no? Bueno, él me telefoneó para decirme que iba a visitar a un amigo suyo en un pueblo cercano a donde yo vivía y que podía, tendría muchísimo gusto en recibirme y en conversar cara a cara conmigo. Y fui a verle con 16 años, si recuerdo mal, a punto de cumplir 16 años, y aquella entrevista ya terminó en fin, de fascinarme por la figura de Antonio. Nos hicimos muy amigos, de alguna manera se convirtió en mi abuelo. Yo no tuve abuelos, en el sentido de que mis abuelos murieron en la Guerra Civil Española y yo nunca los conocí. Y esa figura la ocupó, desde luego, durante mucho tiempo Antonio, ¿no? Y bueno, eso me llevó, por ejemplo, en 1989 a organizar un congreso en Castellón, en el Mediterráneo, en la costa mediterránea, en homenaje a Antonio Rivera, y de ahí son estas fotos, ¿no? En esa foto, por ejemplo, que estamos viendo, se ve en el lado izquierdo a Vicente Juan Ballester Olmos, que es Exacto. también un importante ufólogo en España.
que de alguna manera fue hijo ufológico de Antonio, ¿no? Él también le escribió siendo muy jovencito, pero 20 años antes que yo, pidiéndole consejo y ayuda, y Antonio se la brindó. Y al otro lado vemos, por ejemplo, a Manuel Carballal y el padre, al sacerdote Enrique López Guerrero, que fue un ufólogo también, de alguna manera, un cura ufólogo muy controvertido en la España de los 60, porque él estaba convencido de la existencia de los hummitas, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, de alguna manera esta foto refleja que Antonio siempre fue muy reverenciado, ¿no? por la ufología española, porque él siempre fue muy generoso con los ufólogos. Siempre nos obsequiaba con sus consejos, con su información. Era una persona políglota, no lo he dicho, él hablaba 6 idiomas, hablaba francés perfectamente, hablaba portugués, hablaba inglés a la perfección, y leía mucho material y recibía mucho material de ovnis en esos idiomas. Y él se encargaba de repartírnoslo, ¿no? En una época donde no había internet, insisto, donde acceder a la información era más complicado que ahora. Y por lo tanto, en fin, fue una persona absolutamente esencial. Y ahora, fíjate, te cuento una anécdota, Cristian, ahora que se cumplen 100 años de su nacimiento, en el pueblo donde él vivió 30 años de su vida y escribió sus mejores libros, que es Sant Feliu de Codines, a las afueras de Barcelona, en este mes de octubre le van a dedicar una calle en recuerdo de Antonio Rivera, ¿no? No hay muchas calles dedicadas a ufólogos, ¿no? en España. Bueno, pues se la van a dedicar a Antonio. Quieren organizar unas jornadas anuales en recuerdo de Antonio Rivera. En la Biblioteca Municipal de San Feliu de Codines han habilitado un espacio Rivera, un lugar para conservar toda su obra, que no solamente es obra ufológica, como sabes, aparte del libro de la Isla de Pascua, él escribió sobre muchas otras cosas, también hizo una gran tarea de traductor, ¿no? Que es quizá menos conocida, pero Antonio Rivera, en fin, tradujo, por ejemplo, a Arthur C. Clarke, 2001, la famosa novela que después se llevarían al cine. 2001 es traducción de Antonio Rivera. En fin, las obras de Jacques Cousteau son traducción de Antonio Rivera. Las obras de Thor Heyerdahl, el famoso explorador noruego, son traducción de Antonio Rivera. En fin, Antonio, además de ufólogo, fue una persona enormemente culta y hizo una gran aportación a muchas generaciones de curiosos como él, ¿no? Sí, con Chile también tuvo una relación bastante importante a través de varios investigadores que viajaron, estuvieron con él, lo conocieron, intercambiaron mucho material también con él. Y como tú dices, bueno, lo de la Isla de Pascua también fue bueno, yo tengo la suerte de tener ese libro, un clásico, y bueno, y hay un libro de biografía que se hizo de él también, que también lo tengo, que se llama El Delfín y la Estrella, y que da cuenta justamente de sus dos grandes pasiones, digamos. El submarinismo, todo lo que tenía que ver con el mar y las estrellas, con el fenómeno OVNI. Y lo comentábamos hace un par de programas con Jaime, a raíz del fallecimiento de otro investigador chileno, el tema de la importancia de poder preservar todo este legado de los diferentes investigadores a nivel mundial. La importancia de que como dices tú, en su ciudad se pueda hacer este homenaje, y que los investigadores, los jóvenes investigadores, los que están partiendo quizá o los que tienen más experiencia, puedan acceder a esa información. Me imagino que eso también se ve en España. ¿Qué tanto se trabaja en la preservación de ese material a nivel de España? Bueno, se trabaja desde el punto de vista de los entusiastas, ¿no? No hay apoyo oficial o gubernamental a este tipo de asuntos, pero empieza a haber algunos cambios, ¿no? Poco a poco. Por ejemplo, que el ayuntamiento, la municipalidad de San Feliu de Codines haya creado un fondo documental en la biblioteca pública sobre Antonio Rivera es un paso, desde mi punto de vista, enorme, ¿no? Porque de alguna manera ahí se va a poder depositar toda su obra, no solo literaria, también sus artículos. Él escribió cientos de artículos en todo tipo de revistas, en algunas muy prestigiosas. Por ejemplo, fue la primera persona
que publicó un artículo sobre ovnis en la Revista de Occidente, la famosa revista fundada por el filósofo Ortega y Gasset, ¿no? en España. Bueno, pues todo eso se va a ir recopilando. También hay un proyecto muy bonito, muy amplio, que está encabezando Moisés Garrido en España, de digitalizar cuanto más material audiovisual posible, mejor, sobre Antonio Rivera. Yo le estoy ayudando a ese respecto y estamos pasando a digital conferencias, intervenciones suyas en programas de televisión, entrevistas, mesas redondas, debates, y todo eso se va subiendo a Internet para que quede constancia y también va a tener un reflejo en ese archivo Antonio Rivera. ¿Cuál es la intención? La intención es una intención histórica, ¿no? Quizá no somos conscientes de la importancia del trabajo de una persona hasta que pasan 100 años de su muerte o incluso 200 años y nos damos cuenta de cuán pioneros, cuán avanzados fueron en su tiempo. Pero cuando llegan los historiadores se pueden encontrar con la desagradable sorpresa de que buena parte de su legado ha desaparecido. Queremos evitar eso. Queremos digitalizar su correspondencia, que fue mucha y muy interesante. Antonio Rivera se escribió con personajes como Hermann Oberth, que es uno de los padres de la cosmonáutica, ¿no? de la exploración del espacio. Se escribió con Jacques Cousteau, que es en fin, el gran adalid de la exploración submarina. Y luego, por supuesto, mantuvo relaciones muy fluidas con personajes históricos de la ufología, como por ejemplo el doctor Joseph Allen Hynek, ¿no? en los Estados Unidos. Bueno, pues todo eso, o Jacques Vallée, ¿no? Vamos a intentar que no se pierda y que quede en esa biblioteca pública para consulta universal. Y eso que está ocurriendo ahí, yo intento también hacerlo en otras, digamos, en otros terrenos, ¿no? Para que no suceda lo mismo, por ejemplo, con mi propia obra, que se publica ahora en 45 países. Estoy creando también un fondo documental desde hace más de una década en la Biblioteca Pública de Teruel. Que lleva tu para nombre. que, sí, que ahora lleva mi nombre, ¿no? Para que a futuro cualquier investigador, cualquier sociólogo, historiador, en fin, cualquier interesado, tenga ese punto de referencia al que poder acudir y que sepa que la información ahí es de primera mano, ¿no? En fin, creo que esa conciencia sí que se está creando en España porque nos hemos dado cuenta de que el misterio es cultura, forma parte de nuestra cultura. Hay muchas tradiciones, como la del escudo de Teruel, pero hay muchísimas otras que están vinculadas al misterio y sobre ellas se levanta nuestra civilización. Y por lo tanto, es legítimo y necesario que preservemos todo eso de cara al futuro. Yo hablo, utilizando un neologismo que he aplicado incluso a congresos que he organizado en España, hablo de ocultura, ¿no? Existe una ocultura, una cultura de lo oculto. Incluso hay una colección de libros también ahora que publica Luciérnaga que lleva ese título, en el que creo decididamente, ¿no? Es imposible entender nuestra historia sin tener presentes los elementos del misterio, del ocultismo, de lo trascendente, de lo sobrenatural. Es imposible. Forman parte de nuestro ADN cultural. Así es. Bueno, hay algunas imágenes que están en tu sitio, javiersierra.com, para la gente que quiera conocer más sobre tus libros, sobre tu trabajo. Está tu biografía, es una página muy completa donde uno puede encontrar todo lo que ha sido justamente tu trabajo, y aparecen algunas fotografías también como estas también. Y bueno, y ahora te quiero llevar a tus inicios ya en publicaciones relacionadas con el fenómeno OVNI, aunque hay una publicación previa a esta, que también la tengo ahí, pero Roswell sin duda de alguna forma marcó tus inicios en cuanto a la publicación de libros, de trabajos de investigación de este tipo. Yo sé que previo a esto hay mucho trabajo también en revistas donde publicaste muchos artículos, pero lo de Roswell, yo diría que por lo menos a nosotros, cuando tú publicaste este libro, fue así como, wow, por fin alguien en nuestra lengua
publica algo, investiga algo sobre el caso Roswell. ¿Cómo fue esta experiencia de poder estar? Y me imagino que aquí Jaime Tamayo se va a involucrar bastante porque a él le gusta mucho el caso Roswell, así que también va a tener algunas preguntas, pero ¿cómo parte este interés por ir a Roswell y hacer este estudio? Bueno, este libro se publicó hace 25 años, ¿no? En diciembre de 1995, es decir, que estamos a punto de celebrar ese cuarto de siglo, ¿no? de la obra. Es mi primer libro, es decir, es mi primer libro publicado por una gran editorial y se publica en unas circunstancias que cualquier aficionado al tema recuerda, ¿no? En aquel año de 1995, en la primavera de aquel año, empezó a hablarse de que había aparecido una película, una filmación de unas autopsias a un presunto extraterrestre, a uno de los presuntos ocupantes del OVNI de Roswell, ¿no? Claro, esto sucede en el año 95 y a mí me pilla preparado. Me pilla preparado porque 4 años antes yo había estado en Roswell. Había viajado a Nuevo México, en parte gracias a Antonio Rivera, porque Antonio Rivera lo habían invitado a un congreso internacional de ovnis en Tucson, en Arizona, y me pidió, porque él estaba ya mayor, me pidió que lo acompañara como asistente, como ayudante, y yo acepté. Y cuando llegué a Tucson, Arizona, no pude resistir la tentación de quedarme unos días más y acercarme a Roswell, que estaba a 10 horas de carretera, ¿no? Y fue así junto a un chileno, a Antonio Uneus, y a Roberto Pinotti, italiano, que nos acercamos hasta Roswell a investigar. En el año 91, Cristian, Roswell se había olvidado del tema del platillo volante, del OVNI, ¿no? No había nada sobre esta cuestión. No existía el museo que hoy está. Desde luego, no era tema de conversación común. Y lo único que encontramos, Antonio Uneus, Roberto Pinotti y yo, fue un videoclub en el que tenían unos pósters con aquella mítica portada del Roswell Daily Record, hablando de que un platillo se había estrellado en un rancho de la región. Le preguntamos al dueño del videoclub qué interés tenía en aquella cuestión y él, bueno, nos contó que era una vieja historia de la que ya nadie hablaba, pero que quedaban todavía personas vivas que recordaban esta historia, ¿no? Nos faltó tiempo para buscarlas, encontramos a los testigos implicados en aquella historia y en especial al teniente Walter Haut, que fue el hombre que redactó esa noticia para el Roswell Daily Record, ¿no? El comunicado de prensa certificando que un platillo había sido recuperado por los militares en Nuevo México. Fuimos a ver a Walter Haut, nos contó que él solo cumplía órdenes, le insistimos mucho en si él había visto algún extraterrestre, dijo que no, que a él le ordenaron hablar de ese platillo y le ordenaron desmentirlo unas horas más tarde, que él no había visto absolutamente nada, que todo aquello, en fin, él no podía dar testimonio de esa historia, ¿no? Qué curioso, tú lo sabes bien, Cristian, que en 2002, 3 años antes de él morir, él fue a un notario en Roswell a dar una declaración jurada que solo podría abrirse cuando él falleciese y en la que daba fe de que, bueno, de que había visto algo, ¿no? De que efectivamente él había tenido ocasión de ver los cuerpos de unos extraterrestres o de algo que parecían extraterrestres, que había visto los restos del platillo en un hangar de la base y que lo había ocultado porque le habían obligado a ocultarlo los militares, ¿no? Bueno, como te digo, todo esto sucede en 1991 y cuando ocurre lo de la película de las autopsias, yo era el único en España que había estado en Roswell, por lo tanto me convertí casi sin quererlo en la autoridad o en la referencia de este asunto. Lo seguí muy de cerca, todo lo de las películas. Vimos enseguida que había muchos elementos de duda y decidí escribir un libro contando lo que yo sabía y planteando la posibilidad de que aquella película fuera una maniobra de distracción, una cortina de humo, en fin, una estrategia de intoxicación para desacreditar un caso que querían apartar los militares del debate público, ¿no? Y lancé aquel libro, el libro tuvo muy buena acogida, el tiempo terminó dándome la razón en muchas cosas, porque
La película efectivamente resultó ser una intoxicación informativa de primer orden, pero el caso seguía siendo un caso fascinante y sin resolver. De hecho, sigue siéndolo, ¿no? Y yo creo que esa es la clave por la cual ese libro, mi primera obra, pues sigue todavía hoy reeditándose y sigue teniendo lectores un cuarto de siglo más tarde, ¿no? Jaime, no sé si quieres preguntarle algo con respecto a Roswell. Mira, o sea, preguntas tengo miles, pero hay un hecho, Javier, que a mí me llama mucho la atención y que, bueno, quienes seguimos este tema, venimos escuchando hace muchos años. Yo me acuerdo, mira, este libro que está acá, que se editó el año 81 en español, fue la primera obra con la que yo me acerqué a este tema. Después, bueno, con los años han salido innumerables publicaciones, y cuando me encuentro con tu libro sobre el tema de Roswell, si bien es cierto, tú estuviste ahí en primera persona, encuentro que en general, eh, como que estos temas icónicos del fenómeno OVNI, como es el caso Roswell, sirven un poco o básicamente como para mantener el tema en el aire y en la conversación. Pero si uno analiza fríamente, eh, el tema del avance en la investigación y el conocimiento de la información real en torno al caso Roswell ha avanzado muy poco. Si bien es cierto, tú tuviste la oportunidad de hablar en primera persona con los testigos de aquel incidente, a nivel oficial, digamos, no había una respuesta, digamos, contundente respecto al tema. Sabemos que se han entregado innumerables respuestas sobre las operaciones militares que se realizaron en torno a esto, pero si tú lo ves a grandes rasgos, no hay un reconocimiento oficial respecto a, por ejemplo, lo que tú hablas sobre lo que reconoció este personaje de haber visto estos cuerpos, y al final, como que si lo resumimos, todo queda como en esa nebulosa, porque al final son testimonios particulares de personas que cuando mueren entregan la información de lo que vieron. Está, por ejemplo, el caso de este investigador. Pasa lo mismo con el Área 51, que sacan y sacan documentales, pero al final se reduce siempre a lo mismo. Quedamos como con la incógnita de este fenómeno. ¿Qué crees tú que va a pasar con respecto al caso Roswell más adelante? ¿Se sabrá efectivamente qué es lo que pasó? Pues mira, Jaime, yo creo que para comprenderlo hay que tener siempre los elementos del contexto, ¿no? Eh, Tienes mucha razón en tu planteamiento, pero te voy a invitar a una reflexión, ¿no? Cuando se produce esta historia de la película falsa de las autopsias de Roswell, estamos a punto de cumplir 50 años del caso Roswell, ¿no? Estamos en 1995, en 1997 se cumplirían los 50 años y hay una costumbre no escrita, pero que sí que funciona en los Estados Unidos, de asuntos que cumplen medio siglo de edad terminan siendo liberados de alguna manera a través de la Ley de Libertad de Información y se conocen o se dan a conocer los detalles, ¿no? Bueno, esperábamos eso del caso Roswell en 1997. En 1995, quien estaba de presidente en los Estados Unidos era Bill Clinton. Y Bill Clinton pide información sobre el caso Roswell, ¿no? No solo sobre el caso Roswell, pide información sobre los secretos de la posguerra, ¿no? En los Estados Unidos. Y se encuentra con millones de documentos de algo que él desclasificará y que será un escándalo en aquellos meses, que es la experimentación que se hizo con civiles ajenos a su voluntad, a los que se les inyectaba plutonio. Durante la posguerra hubo en Nuevo México, en Arizona, en Texas, en todo el suroeste de los Estados Unidos, varios hospitales en los que se seleccionaban núcleos de población, incluso niños, y se les irradiaba para ver qué pasaba, ¿no? Esto ocurre a partir del año 47, 48, en todos esos años, ¿no? Bueno, Clinton ve ese material, que son millones de páginas, y las desclasifica. Y de alguna manera da incluso razón a muchas familias que se habían querellado contra el gobierno de los Estados Unidos por esos experimentos sin consentimiento, que eran un escándalo, obviamente, eran un atentado, en fin, contra los derechos humanos.
pide perdón y indemniza a muchas de estas familias. Pide también la información de Roswell. Que hubieran recuperado los restos de un platillo volante era casi menos gravoso o menos ofensivo que haber experimentado con sus propios ciudadanos con plutonio, ¿no? Y sin embargo, la documentación de Roswell no la desclasifica. ¿Por qué? Porque cuando va a pedirla, le dicen que no existe. Y aquí entra en juego un elemento que yo cuento en Roswell Secreto de Estado que siempre me ha parecido la clave de toda esta historia. El entonces congresista por Nuevo México, Steven Schiff, empieza una investigación sobre el caso Roswell y se le ocurre una idea magistral. Se le ocurre pedir a la Agencia Nacional de Seguridad, a la FIA que se funda en 1947, en fin, a los archivos nacionales, a todas las instituciones, documentación del caso Roswell a través de la Oficina General de Contaduría, que es como el Tribunal de Cuentas, ¿no? Es un mecanismo que lo que hace es supervisar en qué se gasta el dinero del contribuyente en los Estados Unidos, digamos, en la función pública. Y a través de esa oficina, que es una oficina muy poderosa, Steven Schiff interroga a todos los archivos posibles. Y en todos le dicen que la documentación relativa a los gastos militares que hubo en el verano de 1947 en la base militar de Roswell fue requerida y fue destruida. No dice por quién, pero fue requerida y fue destruida. Es decir, en algún momento, entre el año 47 y el año 95, hubo una autoridad que reclamó esos papeles y los destruyó. Bueno, si alguien se toma tantas molestias, Jaime, es porque hay algo, y algo que tiene que ser tremendo. ¿Qué pudo ser? Si hubiera sido, por ejemplo, un accidente de un avión, como se ha dicho, o de una aeronave experimental con propulsión o con armamento atómico, yo creo que se hubiera reconocido. Es una situación similar a la de la irradiación de plutonio en civiles. Se hubiera reconocido. Si hubiera sido, como dice Annie Jacobsen, que es una periodista del New York Times, un avión de Stalin tripulado por unos niños deformes, estrellado deliberadamente en Nuevo México para crear el terror, un terror un poco como el de la Guerra de los Mundos de 1938, de 10 años antes, 11 años antes del caso Roswell, creo que también lo hubieran dicho. Porque Stalin ya llevaba mucho tiempo muerto, el régimen comunista había colapsado y mancillar la memoria de Stalin, pues bueno, no, en fin, tampoco le hubiera importado al gobierno de los Estados Unidos. Se hubiera dicho y no se dijo. Luego tiene que ser otra cosa que no tiene que ver con lo militar estrictamente o con lo que creemos que hacían los militares en ese tiempo. ¿Qué ocurrió, Jaime? Recuerda que en 1997, cuando se cumplen los 50 años, la Fuerza Aérea relata en un gran dossier de casi 1000 páginas lo que ocurrió en Roswell, ¿no? Hace un informe público de lo que ocurrió en Roswell 50 años después, que se llama Fact versus Fiction en Roswell, ¿no? O sea, ficción contra realidad. Y en ese documento de 1000 páginas argumenta que lo que cayó en Nuevo México en el verano del 47 fue un globo sonda particular de un proyecto llamado Mogul, que tenía una cola de papel de aluminio muy particular para captar ondas sonoras en la alta atmósfera de eventuales explosiones nucleares de pruebas que creían que los rusos estaban haciendo en 1947. Y dan, por ejemplo, toda la información técnica de los lanzamientos de aquel proyecto que existió. Los días de lanzamiento, las direcciones del viento, los lugares de recuperación de los globos, de todos y cada uno de los globos. Y cuando uno se estudia ese material, yo lo hice, uno se da cuenta de que no coincide con ninguno de los días en los que se supone que se recuperó el OVNI de Roswell. Ni coinciden los lugares de recuperación de los globos, ni el lanzamiento de globos, ni la dirección del viento, nada coincide. Por lo tanto, lo que ocurrió en Nuevo México no fue un globo sonda. Un oficial de inteligencia de la base de Roswell, encargado de proteger las bombas atómicas, porque allí se almacenaban las únicas bombas atómicas que tenían entonces los Estados Unidos, no hubiera confundido un globo
de un proyecto de escucha en altas capas de la atmósfera con un platillo volante y hubiera dado un comunicado a la prensa. Entendámonos, esto ocurre, y por eso me interesa el caso Roswell, en la primera semana en la que se habla de platillos volantes en los Estados Unidos. El tema de los platillos volantes no es secreto. No hay una legislación, una normativa militar que lo clasifica. Los propios militares entienden que si algo se recupera o algo cae o algo saben, lo pueden comunicar en un press release, en un comunicado de prensa sin ningún problema. Y lo hacen. Y luego lo desmienten y lo ocultan incluso 50 años después. Por eso te digo que el caso es tremendamente complejo y, desde mi punto de vista, todavía hoy fascinante a todas luces, ¿no? Javier, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? adelante. ¿Qué Claro. qué opinión te merecen estos testimonios que también tienen relación con un poco con Área 51 y con los misterios? Por ejemplo, testimonios como el de Bob Lazar, ese tipo de testimonio de gente que ha colaborado en años posteriores al incidente de Roswell y han contado una serie de anécdotas. ¿Qué piensas tú de ese tipo de testimonios? Particularmente el de Bob Lazar me llama la atención porque es muy conocido. Claro, bueno, el caso de Bob Lazar es muy interesante, ¿no? Cuando surge en 1989, yo enseguida lo conceptúo como un intento de intoxicación, ¿no? En el año 87, si recordáis, se hicieron públicos los documentos Majestic 12, ¿no? Aquel memorándum en el que se hablaba de Roswell, ¿no? Y de la creación de un comité de 12 expertos para trabajar con el tema, ¿no? Años más tarde se descubrió, en torno al 89 precisamente, que la firma del presidente Truman en ese memorándum de Majestic 12 estaba falsificada, ¿no? Y se puso en duda toda aquella historia. Ahí surge Bob Lazar. Cuando sale con su testimonio de que él era un trabajador en una zona de Nevada llamada Área 51, cerca del lago Groom, donde su misión consistía en ingeniería inversa, en lograr replicar tecnología de un platillo volante y usarla en el armamento y en la industria armamentística americana. Yo pienso que eso es una intoxicación. Pero fíjate, es la primera persona que habla del Área 51 públicamente. Nadie había hablado nunca antes de ese término. Nadie. Él es el primero que utiliza el término Área 51, Groom Lake, en fin, empezamos a familiarizarnos con esos términos. No es hasta el año, si no me equivoco, 2003, 2004, principios de este siglo, cuando se reconoce la existencia oficialmente del Área 51. Y se dice que efectivamente que en Nevada existe un Área 51, pero también sabemos que hay un Área 50, un Área 49, un Área 48, que esa zona se compró en los años 50 para experimentación de todo tipo. Hay áreas en esa zona de Nevada que van a estar clausuradas durante los próximos 10.000 años, porque se han detonado allí bombas sucias y radiactivas, y por lo tanto no podrán ser nunca pisadas en los próximos 10.000 años, ¿no? Y otras se utilizaron como campos de pruebas, y una de ellas es ese Área 51. Y en ese Área 51 hemos sabido, gracias a la CIA, porque desclasificó un dossier hace unos años, que allí se construyeron los famosos aviones U-2. El famoso avión de la crisis de los misiles de Cuba, que Guerra Mundial, se construyó allí el avión espía U-2, ¿no? La propia CIA dice que muchos de los ovnis de aquellos años, de los años 60, en realidad eran pruebas de lo que después sería la tecnología stealth, ¿no? La tecnología de invisibilidad al radar de los aviones americanos. Por lo tanto, la propia CIA está reconociendo implícitamente que ellos usaron el tema ovni para enmascarar sus propios experimentos militares. Hicieron un uso a su favor del secreto ovni. Pero lo más interesante de todo es que lo que decía Bob Lazar no se ha podido comprobar, es decir, no se ha podido comprobar que él trabajara como ingeniero en duplicar tecnología extraterrestre, que a esa base los trabajadores iban en un avión sin distintivos,
que tu empresa, todo eso, como ciudadano normal, no hubiera podido saberlo de no haber estado implicado en eso. Por lo tanto, yo creo que Lazar y su historia, siendo increíble todavía hoy, en fin, difícil de aceptar al 100%, porque es too much, ¿no? Es demasiado para lo que sabemos. Sin embargo, tiene un pozo de realidad que hay que atender. Yo creo que Bob Lazar es un testigo a tener en cuenta y que quizá, quizá documentación, consideración, todo este mare magnum de personajes y personajillos que han surgido en torno al asunto de Roswell. Gracias, gracias Javier. Un comentario corto que me llama la atención, pero no lo encuentro extraño, que a veces cuando alguna persona trabaja para proyectos gubernamentales, no es fácil encontrar rastro de cómo participó, por distintas razones. Algunas son administrativas, tan burdas como el ítem en el que se le contrató era en realidad una partida que era para otra cosa, entonces al final, tú sabes que, lo comentaste, esa agencia que tiene poder sobre sobre el asunto de los presupuestos, uno de los factores por los que puede caer un funcionario público en casi todo el planeta es por la ejecución presupuestaria, como le dicen, que es la forma en que gastó el dinero, es más importante que lo que hizo con el dinero. Entonces, me refiero a que si el ítem era envenenar gente con plutonio y correspondía que la clasificación presupuestaria, está bien, pero si hubiera gastado presupuesto de la silla para hacer ese crimen, lo harían condenado por por el presupuesto de la silla, no por... Eso me llama la atención. Entonces yo igual Bueno, no desestimaría que hay mucha información que no conocemos por razones presupuestarias que ni siquiera pretenden esconderla, sino que más que nada por un tema contable. Claro, claro. Pero fíjate, en España bromeamos mucho diciendo que si la seguridad social, la sanidad, funcionara como Hacienda, este sería el país perfecto, ¿no? Es decir, Hacienda tiene los tentáculos para meterse hasta en el último rincón y saber en qué gastas tu dinero y si pagas tus impuestos, ¿no? Bueno, eso es a lo que acudió el congresista de Nuevo México, Steven Schiff. Lo curioso de este asunto es que después de recibir el informe de la Oficina General Contable sobre la desaparición de los archivos Roswell, este hombre muere en extrañas circunstancias, muere de un cáncer de piel galopante al año siguiente y no puede replicar, ¿no? Y muchos han pensado que ahí hubo una maniobra, en fin, muy propia de los servicios de inteligencia de exterminio de un enemigo feroz, ¿no? Steven Schiff se convirtió probablemente en toda la historia del caso Roswell en el hombre que más se acercó a la fuente, ¿no? Y se quemó. Bueno, pues ahí tenemos también otro elemento en esta partida de ajedrez, en este tablero, que es el caso Roswell, que lo que indica es que se trata de un caso verdaderamente importante. No es un asunto secundario en el asunto de los ovnis, ni muchísimo menos. Javier, perdón, yo te quería consultar. Mira, yo no hablo, yo no soy un escéptico en el tema en cuanto a lo que es el fenómeno en general, pero me refiero al caso Roswell, particularmente lo que es el Área 51 y el caso de Bob Lazar, es lo que yo te comentaba. Si tú sacas, por ejemplo, el tema de los ovnis en el caso de Bob Lazar, todas las misiones, particularmente que ocurren en Nevada, que son recintos militares, tienen ese protocolo de llevar a la gente en autobuses sin saber el destino a dónde van a trabajar. Ese misterio está permanentemente, no lo podemos achacar, digamos, a lo que es el fenómeno ovni como tal. Por eso yo te preguntaba, en el caso Roswell y en el caso del Área 51 es como muy similar, porque por ejemplo hay que recordar que cuando aparece Bob Lazar, él aparece diciendo que va a entregar su testimonio porque lo van a matar y él quiere entregar esa información y yo sé que, bueno, él siempre se presenta en congresos de Nevada, a muchos congresos que se hacen y ahí hasta el día de hoy él dice que todavía está en peligro, pero lo vemos pasearse por todos los congresos de Estados Unidos y hasta hoy día no le ha pasado nada. Entonces, esas son como las incongruencias en cuanto al tema, por eso te lo planteaba yo, como que está mezclado la parte de seguridad con el mito del fenómeno ovni,
porque si bien es cierto, y te das cuenta, todos los años, cuando hay procesos eleccionarios, aparecen candidatos diciendo que van a dar información y a develar lo que es el secreto del tema OVNI. Ya pasó hace muy poco con Bernie Sanders, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces es un tema que se usa mucho en ese aspecto. No sé si, ¿qué te parece eso particularmente? Bueno, me parece una reflexión muy interesante. Yo no sé si esto se entiende bien en países como el nuestro, ¿no? Como Chile o España. Cuando hay elecciones, ninguno de los partidos que concurren a las elecciones en Chile o en España proponen clasificar o dar información sobre ovnis, ¿no? Sería muy, o sea, nos parecería hasta chistoso, ¿no? Que esto ocurriera y ver estos titulares en las portadas del Mercurio en Chile o del País en España, ¿no? Pero en Estados Unidos esto no es así, como sabes, y lo has dicho muy bien, ¿no? En todas las campañas electorales aparece el tema OVNI. Es más, el propio Donald Trump, el pasado mes de junio, es decir, hace muy poco tiempo, dio una entrevista a su hijo, a Donald Trump Jr., en la NBC, en un programa que hicieron especial para el Día del Padre, ¿no? Entonces, el hijo entrevistaba al padre y era muy interesante porque el hijo le preguntaba, oye, antes de abandonar la Casa Blanca, ¿nos vas a contar qué pasa con lo de Roswell y con los ovnis? Y Donald Trump dice, bueno, es que esto es muy interesante, pero no puedo hablar de ello, ¿no? Viene a ampliar todavía más el halo de secreto con esa respuesta. No lo descarta categóricamente. Tampoco lo descartó Barack Obama en su momento, ni por supuesto Clinton, que en varias ocasiones dijo que había pedido información sobre el tema y le habían dicho que no había nada. En fin, todo esto ha estado sobrevolando muchas presidencias en los Estados Unidos, ¿no? Quizá el presidente más fan de los ovnis es Ronald Reagan, ¿no? Reagan era tan proclive a todo el tema de los platillos volantes, quizá por sus años de actor en Hollywood y porque le tocó vivir toda la época de las grandes películas de platillos volantes, ¿no? Pero él pidió a Steven Spielberg, que es una anécdota conocida, él la contado Spielberg en muchas ocasiones, que antes del estreno de E.T. se la llevaran a la Casa Blanca para verla en un pase privado. Y cuando terminó E.T., se abrazó a Spielberg y les dijo a la concurrencia, a los invitados que estaban en ese momento en el cine, en la sala de cine de la Casa Blanca, que hay más verdad en esta película de lo que ustedes creen, ¿no? Bueno, es maravilloso, forma parte de esta manera de pensar de los americanos, pero que es verdad que está muy enraizada en la mentalidad popular. Y es verdad también que hoy Roswell y Área 51 forman parte ya de algo que es más grande que el propio fenómeno OVNI, es parte de un mito, ¿no? Esto ya empezamos a verlo en películas como Independence Day. ¿Vosotros os acordáis de Independence Day? Es una película del año 97 en la que la clave de la invasión alienígena está en un platillo volante recuperado en Roswell y estudiado para retroingeniería en el Área 51. Es exactamente lo que nos estaban contando Bob Lazar trasladado al guión de un blockbuster americano, ¿no? Luego, en fin, aquí yo creo que tiene un sistema de creencias, pero que a mí me interesa saber en qué se basa todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Y es donde está el misterio, porque seguimos sin saberlo. Javier, una consulta que me nace respecto a este tema de los ovnis caídos. Nosotros, y todo el mundo habla de los ovnis caídos en Estados Unidos, los ovnis caídos en Rusia, pero por ejemplo, ¿qué se sabe de este tema en España? Bueno, en España tenemos también nuestras historias de ovnis caídos, ¿no? Hay algunos casos de los 60, por ejemplo, en los que se habla de esferas metálicas caídas en España, pero con el correr de los años, cuando hemos podido tener acceso a información militar de algunos de estos incidentes, lo que ha quedado en evidencia es que se trataba, por ejemplo, de satélites que habían caído, satélites rusos que habían caído en suelo español y que los americanos querían controlar, pues para ver qué tipo de tecnología tenían. Estábamos en plena Guerra Fría en los años 60, ¿no? Y muchos de los incidentes que hablan de ovnis estrellados en otras latitudes probablemente sean este tipo de historias, ¿no? Hubo un proyecto
que todavía, en fin, genera cierta documentación rescatable a través de la Ley de Libertad de Información en los Estados Unidos, que se llama el proyecto Polvo Lunar, Moon Dust. Este proyecto es un proyecto de recuperación de tecnología espacial caída, precipitada sobre la Tierra, en cualquier país del mundo, ¿no? Del planeta. Obviamente, cuando hablan de tecnología espacial, no se están refiriendo a naves extraterrestres, o sí para algunos, pero que los Estados Unidos tienen interés en recuperar en cualquier rincón del mundo, porque evidentemente les sirve para tomarle el pulso al desarrollo tecnológico hace unos años de Rusia, pero ahora de otras potencias espaciales. No olvidemos que en la conquista del espacio ahora hay muchas potencias, ¿no? Tenemos a la India, tenemos a China, tenemos incluso a Israel, en fin, que están lanzando sus vehículos ahí fuera. Oye, nos quedan poquitos minutos, pero no quiero dejar de pasar en tu serie, Otros Mundos, y tiene relación con esta foto que estamos viendo acá. Tiene que ver con un incidente que hace poquito conmemoramos, digamos, un nuevo aniversario, que ocurre el 27 de septiembre del 89, y que tiene que ver con el caso Voronezh. Y dentro de eso tú vas y logras conversar con uno de esos testigos. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y también cuéntanos, porque esto coincide con que ese 27 de septiembre del 89, o el 89 en particular, tú estabas iniciando tu carrera universitaria y se mezcla de alguna forma con este caso, con el caso Voronezh. Bueno, yo creo que los interesados en el tema lo recordamos en Europa de 1989, un mes antes de que cayera el muro de Berlín, los periódicos se llenan de la noticia de que un platillo volante, un ovni, ha aterrizado en un parque público y ha sido visto por testigos en Rusia, ¿no? La información la da la agencia TASS soviética, es decir, es la agencia oficial de noticias y parece una noticia de toda solvencia que incluso llega a abrir los telediarios, los telenoticias, ¿no? en todas partes. Bueno, a mí me impacta esa noticia no solo por el hecho en sí de la noticia, sino por la circunstancia en la que me sorprende, ¿no? Y la voy a contar brevemente, ¿no? Aquel otoño del 89 yo tenía que empezar mis estudios de primero de periodismo en la universidad en Madrid, ¿no? Y claro, ya había dejado de ser ese niño de Teruel interesado en los ovnis o ese adolescente que hacía boletines dedicados al tema y que mandaba a todo el mundo. Ya me iba a convertir en universitario y tenía que pagar, mis padres tenían que pagar esos estudios y tenía que, en fin, que estar a la altura, ¿no? Así que decidí enviar una carta a todos mis contactos, desde JJ Benítez a Antonio Rivera, pasando por, en fin, los contactos y los amigos en otros países, diciéndoles que dejaba los ovnis para el verano, para las vacaciones, y que mientras estuviera en la universidad no me iba a ocupar de este asunto. Bueno, pues el primer día que había dejado los ovnis fue el día del aterrizaje del ovni de Voronezh. Y para mí fue una conmoción, porque ese primer día, regresando de clase, entrando en mi residencia universitaria, salieron varios colegiales que yo no había visto nunca, porque era mi primer día también en la residencia universitaria, muy nerviosos, casi en pánico, que habían visto en televisión la noticia de que una nave extraterrestre había tomado tierra en Moscú, en Voronezh, a 500 kilómetros de Moscú. Evidentemente me olvidé de mi juramento, empecé a llamar a todo el mundo y me volví a reconectar con el tema OVNI, ¿no? Y bueno, recuperando esa anécdota, lo que hice en la serie Otros Mundos fue recuperar ese sabor de finales de los 90, de los 80 del caso Voronezh y viajar a Voronezh en busca de los testigos que habían visto aquello. Los principales testigos eran niños de 8 o de 9 años que estarían rondando los 40 en nuestros días y los localicé. No todos quisieron hablar ante las cámaras y aquello me llamó mucho la atención. Cada uno interpretó la experiencia de una manera distinta. Hubo incluso quien la interpretaba en una clave casi religiosa, ¿no?
y otros en una clave más, en fin, casi más de conspiración. Pero finalmente, alguno de estos testigos sí que quiso hablar a cámara, me ayudó a reconstruir la historia y me convenció de que algo pasó. Pero yo no puedo decir si eran extraterrestres, aunque ellos sí que están bastante convencidos. Pero fíjate, lo que piensan en Vorónezh, hoy, 30 años más tarde, es que aquellos ovnis, porque fueron varios y durante varios días, visitaron la región de Vorónezh para limpiar de radiactividad esa zona que estaba muy cercana a una planta nuclear que era idéntica, era gemela a la de Chernobyl. La explosión de Chernobyl ocurrió en el año 86, estos incidentes ocurrieron en el año 89 y lo que creen esos testigos OVNI es que esas luces vinieron para limpiar la ciudad de Vorónezh de una fuga radiactiva que había tenido lugar en aquellos meses en esa ciudad industrial soviética, ¿no? Yo no soy quien para desmentirles, desde luego, pero no deja de ser muy curioso cómo con el correr del tiempo interpretamos el pasado y terminamos de encajar las piezas pues en un relato que es finalmente el que termina sobreviviendo con el tiempo, ¿no? Javier, te puedo preguntar algo muy corto, que para terminar, porque sé que queda muy poco Sí, tiempo. claro. ¿Tú has escuchado hablar alguna vez entre los investigadores y la gente que es muy asidua a este tema, hablar de la maldición de los ovnis? Es decir, que cuando tú te quieres salir del tema siempre vuelves o que de alguna manera no, quedas atrapado en el tema. Uno siempre vuelve a los ovnis, se lo dijiste a un Sí. periodista. Sí, sí, bueno, no he oído hablar de ese término, ¿no? De la maldición de los ovnis, pero creo que lo voy a adoptar, porque sí, es verdad, ¿eh? Cada vez que uno quiere alejarse del asunto, el asunto vuelve, ¿no? Eh, a mí me ha pasado, de hecho, fíjate que en 2017 de literatura, que es un premio de referencia en el mundo de la literatura en lengua española, y parece que uno, cuando gana un premio de este tipo, o el Cervantes, el Planeta o un Nobel, pues uno ya se aleja de los, bueno, se aleja de las tonterías de pequeño, ¿no? Entre comillas. Pero yo no he podido porque justo cuando llega el premio Planeta surge el proyecto de la serie Otros Mundos y lo que hizo fue reconectarme con los ovnis de nuevo. Luego, algo tiene este tema que se instala, ¿no? En el alma de quienes lo vivimos, sobre todo desde niños, porque de alguna manera nos conecta con esa inquietud primordial de querer saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y de verdad os digo que el tema OVNI, más allá de sus vertientes folclóricas, sociológicas, en fin, la etiqueta que le queráis poner, es uno de esos temas que te obliga continuamente a repensar las cosas, ¿no? A filosofar sobre la cuestión y a hacernos la gran pregunta todavía irresuelta de si estamos solos en el universo, ¿no? Evidentemente, cuanto más sabemos del universo, más convencidos estamos de que la vida es algo común en él y que la vida inteligente, por tanto, también tiene que serlo y que es muy ilógico que estemos solos en el universo. Pero cuanto más reflexiona sobre ello también, más cala la idea de que por qué no va a haber sido este pequeño rincón de la Vía Láctea un lugar de paso para otras culturas que en su momento dejaron sus huellas aquí y nos visitaron, ¿no? Bueno, yo creo que hay que estar abierto a todo. Como decía Aimé Michel, uno de los padres de los ovnis, hay que estar abierto a todo, pero no creer en nada, no convertirlo en dogma de fe, sino en material para la reflexión y para la filosofía. Por eso el tema ovni es tan maravilloso. Javier Sierra, te queremos agradecer, por supuesto, este tiempo. Quedaron muchos temas que nos hubiese gustado poder tratar. Justo hace 10 años, en octubre del 2010, estuviste buscando el Arca Noé, por ejemplo. Quería preguntarte por el cronovisor, pero tampoco alcancé. Pero esperamos tener la oportunidad de poder entrevistarte en un nuevo programa para hablar de todos esos temas que quedaron pendientes, porque bueno, tus investigaciones son muchas, tus libros son muchos. Tengo la suerte de tener 8 de tus libros. Perdí la cuenta, ya no sé cuántos son, pero te quiero agradecer por este tiempo que te diste, de haber compartido con nosotros en nuestro programa y por supuesto dejarte invitado por una próxima oportunidad.
Pues guardo la invitación y estaré encantado de volver a conversar con vosotros en el momento que lo consideréis oportuno. Un fuerte abrazo desde España. Sí, voy a saludar a todos los que hacen posible también que estemos acá, La Voz del Norte, Radio América HD, Alcalá, Embrión, Telconor, Centro Comunitario Cuatro Esquinas y Mi Super Tazón y el Casa Meteorito, que son los que nos hacen posible que estemos en este programa. Saludar también y agradecer a Jaime Tamayo por estar ahí, a Roy también, y por supuesto espero que nos podamos reencontrar con Javier Sierra próximamente. Así que un abrazo, Jaime. Un abrazo, Cristian. Un honor estar ahí junto con Javier. Una consulta solamente a Javier rápida. ¿Viene la tercera temporada de Otros Mundos, no? Sí, habrá tercera temporada. Estamos ahora trabajando en ello. Excelente. Roy Derich, un abrazo, que estés muy bien. Gracias Javier. Excelente programa. Espero que nos volvamos a encontrar. Un abrazo para todos. Y bueno, y a ustedes, amigos Un abrazo. de La Noche del Misterio, nos encontramos el próximo jueves a partir de las 21 horas. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias.